La familia real británica vuelve a estar bajo los focos del mundo entero, y esta vez, las miradas no apuntan al rey, sino a una figura que parecía haber quedado en las sombras. Sarah Ferguson, la duquesa de York. Acabamos de recibir información de primera mano sobre lo que podría ser uno de los episodios más oscuros en la vida de Sarah. Los rumores que circulan por los pasillos del poder son estremecedores. Se dice que Jeffrey Epstein, antes de su final, tenía la intención de demandar a la duquesa, y que ella ha estado moviendo cielo y tierra para evitar que esa bomba estalle. Pero la gran pregunta que hoy resuena en las calles de Inglaterra es, ¿dónde está realmente Sarah Ferguson? Los últimos reportes indican que sus momentos finales en la majestuosa mansión de Royal Lodge no tuvieron nada del glamour de la realeza. Fueron horas silenciosas, tensas y, según fuentes cercanas, profundamente humillantes. Se habla de una salida por la puerta de atrás, bajo circunstancias muy inusuales. Las versiones sobre su paradero son tan opuestas que resultan increíbles. Unos aseguran que está en los Emiratos Árabes Unidos, completamente arruinada y sin un centavo. Otros juran que acaba de pasar un mes entero en un lujoso resort en las montañas de Suiza, gastando la friolera de $25,000 diarios. Una cifra que a cualquiera de nosotros nos deja sin aliento. Dentro de los círculos más cerrados de la corona, hay un nerviosismo palpable. La gente se pregunta qué ocurrió realmente a puerta cerrada. ¿Qué provocó este cambio tan repentino? ¿Por qué se habla de su salida como si fuera un destierro? Quédense con nosotros mientras desentrañamos los detalles de este misterio y lo que podría significar para el futuro de la monarquía. La ilusión de la familia perfecta. Para el mundo exterior, Sarah Ferguson siempre fue la rebelde de la familia. La duquesa pelirroja y de espíritu libre que nunca encajó del todo en el molde de cristal de Buckingham. La ex esposa que, curiosamente, nunca se fue de casa. Pero detrás de las entrevistas ensayadas y las sonrisas de revista, Sarah vivía una historia mucho más compleja y espinosa de lo que nadie imaginaba. Mucho tiempo después de su divorcio oficial del príncipe Andrés, en 1996, ella siguió atrapada en su órbita. Y no solo en su vida, sino bajo su mismo techo. Y no hablamos de una casita de campo. Royal Lodge no era un arreglo temporal. Es una colosal mansión de 30 habitaciones, escondida en lo más profundo del Gran Parque de Windsor, uno de los pedazos de tierra más exclusivos de toda Gran Bretaña. Un lugar cargado de historia al que la gente común jamás podría acercarse, mucho menos llamar hogar. Sin embargo, para Sarah, ese era su refugio. Durante años, la historia sonó tan bien que casi nadie la cuestionó. Nos vendieron la imagen de una pareja divorciada que compartía techo para criar a sus hijas en paz. Ferguson siempre ha llamado con orgullo a su relación con sus hijas el trípode. Ella y las princesas Beatriz y Eugenia, unidas de forma inquebrantable. Se presentaba como algo moderno, maduro y hasta admirable. Una familia que le había enseñado al mundo otra forma de separarse. Y la gente lo compró, porque a veces es más fácil creer en un cuento de hadas moderno que hacer preguntas incómodas. Las cuentas que no cuadran, pero la vida real no es un cuento, y aquí es donde las piezas del rompecabezas dejan de encajar. Ferguson no solo estaba de visita en Royal Lodge, vivía allí como una reina, pero sin el peso financiero que exige esa corona. No pagaba alquiler. No se hacía cargo de los costos asombrosos que implica mantener una finca histórica. Piénselo un momento. Tan solo la factura de la calefacción en un castillo de 30 habitaciones sería suficiente para arruinar a cualquier familia trabajadora. Súmele a eso el personal de servicio, la seguridad, el mantenimiento de los jardines. Gastos titánicos. Aún así, ella seguía allí, año tras año. Mucho después de haber dejado de trabajar para la corona,
mucho después de que el público pensara que ella había rehecho su vida. Y entonces, poco a poco, en voz baja pero sin detenerse, empezaron a surgir las dudas, porque la bonita historia del trípode servía como un escudo perfecto. Ocultaba algo mucho más difícil de explicar. Porque una mujer que estaba reconstruyendo su propia imagen, escribiendo libros y buscando negocios por el mundo, decidiría quedarse atada de pies y manos a un hombre cuya reputación empezaba a oler a peligro. La tormenta que nadie quiso ver, porque las sombras no cayeron de repente, se fueron acumulando lentamente detrás de los altos muros de Royal Lodge, mientras el público miraba hacia otro lado. Alrededor de 2010, salieron a la luz aquellas infames fotografías del príncipe Andrés, caminando junto a Jeffrey Epstein, un hombre que ya estaba marcado por la justicia por delitos muy graves. En aquel momento, hubo sorpresa, pero no pánico. La familia real es experta en capear temporales, y muchos pensaron que este sería solo uno más. Pero se equivocaron. Lo que vino después es algo que cambiaría la historia para siempre. Llegó el año 2019 y el castillo de naipes se derrumbó. Andrés se sentó para lo que terminaría siendo la entrevista más desastrosa en la historia moderna de la realeza. Su aparición en el programa Newsnight de la BBC con la periodista Emily Maitlis. El plan era sencillo: limpiar su nombre, dar explicaciones y silenciar los rumores. Pero el resultado fue catastrófico. Sus respuestas frías, su tono desconectado de la realidad y su total falta de empatía dieron la vuelta al mundo. Lo que debía ser un salvavidas se convirtió en el ancla que hundió su reputación para siempre. De repente, los oscuros rumores del pasado ocupaban las portadas de todos los periódicos. Y, sin embargo, a través de todo ese huracán, Sarah Ferguson no se movió. No tomó distancia. No hizo las maletas. Por el contrario, se quedó al lado de Andrés. Lo defendió en público y en privado. Apareció junto a él frente a las cámaras y continuó su vida de lujo en Royal Lodge, como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos a su alrededor. Hasta hoy. Algo se ha roto definitivamente en el interior de esa mansión. ¿Huyó Sarah de sus propios fantasmas o fue empujada al vacío? La verdad está a punto de salir a la luz. Para algunos, quedarse allí, estoica en medio del naufragio, parecía un acto de lealtad inquebrantable. Pero para otros, los que miraban con más atención, esta decisión despertaba una pregunta mucho más inquietante. ¿Por qué quedarse tan cerca cuando el precio de estar a su lado se estaba volviendo tan peligrosamente alto? Piénsenlo bien. Sarah Ferguson había pasado años, literalmente años, intentando reconstruir su vida desde las cenizas. Después de haber tocado fondo con problemas financieros y escándalos públicos en el pasado, había trabajado sudando la gota gorda para limpiar su nombre. Escribió libros infantiles, se volcó en causas benéficas y le mostró al mundo una versión más suave, más humana y cercana de sí misma. No fue un camino fácil, pero lo estaba logrando. Poco a poco, la gente volvía a creer en ella. Estaba recuperando las riendas de su propia historia. Y sin embargo, justo en el momento exacto en que dar un paso al costado podría haber salvado todo ese esfuerzo, ella eligió el camino contrario. Decidió quedarse. Se dice que sus propios asesores le suplicaron que tuviera cuidado. Le advirtieron que la simple imagen de estar cerca de él ya era veneno puro para su reputación. La asociación visual era inevitable y destructiva. Pero Sarah no retrocedió ni un milímetro. Y fue precisamente esa decisión, más que cualquier otra cosa, la que empezó a cambiar la forma en que el mundo la miraba. Porque, seamos sinceros, la lealtad es una virtud hermosa, pero también puede ser un pozo oscuro y complicado, especialmente cuando parece desafiar toda lógica y sentido común. Y aquí es donde nuestra historia da un giro que te dejará pensando. A medida que salían a la luz más detalles perturbadores sobre las amistades del príncipe Andrés, los ojos del mundo dejaron de apuntar solo a él.
La lupa comenzó a ampliarse, buscando a las personas que lo rodeaban, a aquellos que siempre habían estado ahí, en silencio, en el fondo de la fotografía, personas cuya cercanía tal vez no era una simple casualidad. Y entre todos esos rostros, el nombre de Sarah Ferguson empezó a aparecer, no una, sino varias veces. Durante años, los propios lazos de Sarah con el oscuro mundo de Epstein habían permanecido convenientemente fuera del radar. No estaban del todo ocultos bajo tierra, pero tampoco eran tema de conversación. Una pequeña conexión financiera por aquí, una supuesta reunión por allá. Lo suficiente para que existiera el rastro, pero no lo bastante ruidoso como para acaparar las portadas de los periódicos. Al menos, no al principio. Pero cuando la presión pública se volvió insoportable y la olla de presión estalló, esos pequeños detalles salieron a flote. De repente, su apoyo incondicional a Andrés ya no parecía la simple devoción de una exesposa. Empezó a oler a otra cosa, a algo mucho más complejo y, sobre todo, a autoprotección. Porque a veces, mantenerte cerca de alguien sirve para algo más que para guardar las apariencias. Te permite mantener las historias alineadas, controlar las preguntas y asegurar que las versiones no cambian. Cuando dos personas comparten no solo un pasado, sino también controversias que se cruzan y se enredan, poner tierra de por medio no siempre es la opción más segura. A veces, la cercanía es el mejor escudo. Fue entonces cuando la imagen de la majestuosa Royal Lodge cambió para siempre. Dejó de ser un símbolo de la realeza y el privilegio. Empezó a sentirse como un búnker, un refugio blindado donde se pulían las coartadas, donde la imagen pública se manejaba con pinzas y donde la línea entre el pasado y el presente, entre la verdad y el cuento, se volvía imposible de distinguir. Lo que alguna vez nos vendieron como una familia moderna y unida, empezó a verse como una fría alianza estratégica. Y a pesar de todo este ruido ensordecedor, Ferguson siguió aferrándose a su guión. Seguía hablando de la familia, de la unidad, de lo importante que era mantenerse fuertes por sus hijas. El trípode seguía siendo su excusa perfecta, su justificación ante las cámaras, su verdad oficial. Pero para entonces, el mundo ya no era el mismo. Las mismas palabras sonaban vacías, porque cuando la semilla de la duda se planta en una historia, es casi imposible arrancarla. Aún así, ella no huyó. No se escondió en las sombras. Se mantuvo visible, con la cabeza alta y firme en su relato. Y quizás eso es lo que hace que su historia te atrape de esta manera. No es solo el lujo ni el escándalo. Es la profunda y misteriosa decisión de quedarse, de atornillarse a un lugar, a una situación y a un cuento que cada día era más imposible de defender. Porque al final del día, esta no es solo una historia sobre cuentas bancarias o portadas de revistas. Es una historia profundamente humana sobre las elecciones que hacemos, sobre a qué nos aferramos cuando llega la tormenta y por qué, sobre los castillos en el aire que construimos y las crudas verdades que enterramos debajo de ellos. Pero si crees que la historia de Sarah Ferguson termina en los jardines de Royal Lodge, con Andrés y con los fantasmas del pasado respirándoles en la nuca, piénsalo dos veces. Porque lo que viene a continuación nos muestra la verdadera cara de esta moneda. Así que no apartes la mirada, porque lo que se avecina te dejará helado. Octubre de 2025, el día que el palacio cerró la puerta con llave, mientras la tensión y el encierro carcomían las paredes de Royal Lodge. Lo que alguna vez pareció un arreglo extraño pero que funcionaba, se había convertido con el tiempo en una cuerda a punto de romperse. De cara a la galería, seguían cantando la canción de la lealtad y de la familia inseparable. Pero puertas adentro de la monarquía, la paciencia se había agotado por completo. El príncipe Andrés se negaba a irse. Sarah Ferguson se negaba a soltarle la mano. Y la sombra de Jeffrey Epstein, en lugar de desvanecerse,
se hacía cada vez más larga y oscura. Lo que alguna vez la corona pudo barrer bajo la alfombra, ahora era un monstruo insostenible. La incomodidad silenciosa de los pasillos de Buckingham se había transformado en una urgencia desesperada. Para cuando llegó el año 2025, el aire se podía cortar con un cuchillo. Estaba claro que alguien iba a tener que caer. Y entonces llegó el 30 de octubre. El anuncio del rey Carlos III fue corto, frío, calculado y brutalmente definitivo. No hubo palabras adornadas para suavizar el golpe, ni llamados a la compasión familiar. Fue una declaración oficial y cortante que cayó como una guillotina. Había comenzado el proceso para despojar a Andrés de absolutamente todos los títulos reales y honores que le quedaban. La caída fue absoluta. De la noche a la mañana, pasó a ser simplemente Andrés Mountbatten Windsor. Ya no era un príncipe a los ojos del mundo. Ya no era Su Alteza Real. Ya no contaba con ese escudo invisible y poderoso que lo había protegido desde el día en que nació. Era un hombre común, expuesto a la intemperie. Pero créanme, incluso eso no fue la parte más impactante de esta historia. Enterrado en ese mismo anuncio del palacio, casi escondido en la letra pequeña, había un detalle que lo cambiaba absolutamente todo. El contrato de arrendamiento de Royal Lodge había sido cancelado. No fue revisado, ni renegociado para darles algo de oxígeno. Fue liquidado de un plumazo, un acuerdo que estaba firmado por 75 años, que debía haberles garantizado décadas de paz y estabilidad. Fue cortado de raíz con una fuerza implacable. La corona había movido sus piezas en el tablero, y no lo hizo con guantes de seda. Para Andrés, esto significaba el humillante final de un capítulo. Pero para Sarah Ferguson, significaba algo mucho más aterrador. El suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Por qué? Porque su nombre ni siquiera aparecía en el documento. Ni en el anuncio oficial, ni en las explicaciones, ni siquiera como una nota al pie de página. Después de más de 15 años viviendo entre esas paredes, después de haber defendido a Andrés a capa y espada, después de venderle al mundo la imagen de una familia unida e inquebrantable, ella simplemente no existía. Fue borrada de la ecuación como si nunca hubiera pisado ese lugar. Ese silencio del palacio dolió más que cualquier grito. Dejó al descubierto una realidad muy fría y calculada. Fuera cual fuera el lugar que ella creía ocupar, ya se había esfumado. Cuando los altos mandos tomaron la decisión, ni siquiera pensaron en ella. Ni como residente, ni como aliada, ni como un simple daño colateral. Imagínate por un momento lo que se siente. Construir tu vida entera, tus años y tus lealtades alrededor de una casa y de una persona, solo para descubrir que, a la hora de la verdad, no eres nadie. Pero la historia se pone aún más espinosa. Poco después de la sentencia de desalojo, la periodista Emily Maitlis, la misma que hundió a Andrés en aquella famosa entrevista de Newsnight, soltó una nueva bomba en su podcast. Sugirió que la orden de echar a Andrés no fue un capricho aislado del rey Carlos actuando en solitario. Según sus fuentes, hubo reuniones secretas, llamadas tensas y muchísima presión desde las entrañas mismas de la familia real. Se mencionaron nombres de peso, como el del príncipe William, pero lo que realmente estremece es que, según los rumores, las propias hijas de Andrés, las princesas Beatriz y Eugenia, le habrían suplicado a su padre que hiciera las maletas. El mensaje era duro pero claro. Quedarse en la mansión ya no solo destruía su propia imagen, sino que estaba empezando a manchar el futuro de ellas. No podemos confirmar cada detalle de esta filtración de manera independiente, pero el resultado final habla por sí solo. La familia cerró filas. La paciencia se esfumó. Andrés estaba fuera. Y Sara, de rebote, se quedó caminando sobre una cuerda floja para la que nadie la había preparado. Al principio, parecía que había un calendario claro. Los reportes decían que Andrés y Sara tenían hasta el 25 de enero
de 2026 para vaciar la mansión. Una fecha límite, una línea roja en la arena. Pero cuando llegó ese día, desde afuera no se vio ningún camión de mudanza. Seguían ahí, atrincherados en la casa que había sido su mundo durante casi 2 décadas. Sin embargo, bajo la superficie, todo se había derrumbado. Porque mientras Andrés, al menos, tenía a dónde ir, Sara no tenía un rumbo fijo. El futuro de Andrés era triste, sí, pero seguro. Podía mudarse a Wood Farm, una casa mucho más pequeña y modesta en las tierras de Sandringham. Un paso atrás, sin duda, pero seguía siendo un techo bajo la protección del ecosistema real. La situación de la duquesa era radicalmente distinta. Hubo un tiempo en el que ella tenía un plan B, una lujosa casa en Londres, valorada en millones. Un lugar propio, un refugio comprado justamente para protegerse si un día llegaba la tormenta. Pero en 2025 tomó una decisión que hoy parece una broma cruel del destino. La vendió. El mismo año en que el palacio afilaba los cuchillos contra Andrés, ella se deshizo de su único seguro de vida. Y así, como por arte de magia, las puertas se le fueron cerrando. Sus hijas podían ofrecerle un techo temporal, pero no una casa para siempre. Ellas tienen sus propias familias, sus vidas divididas entre varias residencias y una reputación pública que cuidar cada vez más de cerca. Llevarse a su madre a vivir con ellas, con todo el peso mediático que arrastra, no era solo una decisión de buen corazón. Era un riesgo enorme. Empezaron a correr los rumores, primero en voz baja, luego en titulares dolorosos. Se empezaron a usar frases como sin rumbo e incluso la palabra indigente. Es casi imposible asociar ese término con una mujer que reinaba en un castillo de 30 habitaciones, pero en términos prácticos no estaba tan lejos de la realidad. Se dice que Sara, en un acto de desesperación silenciosa, intentó pedir asilo en Adelaide Cottage, una casa que alguna vez usaron William y Kate. Pero la idea fue descartada rápidamente. Sin escándalos, sin gritos, pero con un no rotundo. El riesgo era demasiado alto, y el palacio ya no estaba dispuesto a darle favores a nadie. La cruda realidad los golpeó de frente. La cuenta regresiva ya no se trataba solo de abandonar Royal Lodge. Se trataba del abismo que venía después. Y para Sarah Ferguson, la respuesta a esa pregunta era cada vez más oscura. No se vayan. La caída de Sarah Ferguson apenas comienza. Para entender la magnitud de esta tragedia moderna, tenemos que retroceder en el tiempo, a su vida antes de que todo esto estallara. Porque durante años, Sarah intentó con uñas y dientes construirse una vida fuera de la familia real. Ella sabía que no podría vivir de su título para siempre. Sarah sabía que no podría vivir de su título para siempre. Así que, con el agua al cuello, se arremangó y empezó a construir su propia identidad. No fue un camino perfecto, y ciertamente tropezó muchas veces, pero era un esfuerzo real. Era su tan ansiada segunda oportunidad. Comenzó por los libros. Uno de sus proyectos más famosos y recordados fue Budgie, el pequeño helicóptero, una serie de cuentos infantiles que incluso llegó a convertirse en una serie de dibujos animados. Esto le abrió las puertas a un público completamente nuevo e inocente, demostrando que tenía madera para hacer algo creativo por sí misma. Puede que no se haya convertido en la mejor escritora del siglo, pero logró algo vital: mantenerse relevante y en el corazón de la gente. Luego, dio un paso más audaz y se adentró en los medios de comunicación y las conferencias. En un movimiento brillante, Sarah se asoció con programas de pérdida de peso y comenzó a hablar sin filtros sobre sus propias batallas. La báscula, las deudas asfixiantes y la aplastante presión pública. De repente, la duquesa intocable se volvió de carne y hueso. La gente ya no la veía simplemente como una figura de la realeza caída en desgracia, sino como una mujer trabajadora,
una madre soltera tratando de reconstruir su vida, exactamente igual que cualquiera de nosotros. En el ámbito empresarial, no se quedó quieta. Se involucró en un sinfín de proyectos, desde pequeñas empresas vinculadas a los medios de comunicación, hasta marcas de estilo de vida y trabajos de consultoría. Es cierto que algunos de estos proyectos nacieron y murieron en un suspiro, y otros apenas hicieron ruido, pero en conjunto enviaban un mensaje claro. Sarah Ferguson estaba activa, trabajando duro, y tenía una vida más allá de su oscuro pasado con la corona. Pero si hubo algo que realmente lavó su imagen, fue su incansable trabajo benéfico. Se convirtió en la madrina de causas relacionadas con los niños, la salud y la educación. A través de su propia fundación y de alianzas estratégicas, se presentó al mundo como un alma caritativa, alguien dedicada a devolverle cosas buenas a la sociedad. Y, con el tiempo, este esfuerzo comenzó a curar las profundas heridas que sus antiguos escándalos habían dejado en su reputación. Todo parecía ir bien, hasta que el calendario marcó octubre de 2025. Tras el implacable anuncio del rey Carlos III sobre el príncipe Andrés, el aire cambió de golpe. Y, a una velocidad aterradora, la nueva vida que Sarah había construido, ladrillo a ladrillo, comenzó a hacerse pedazos. Primero, cayeron las empresas. No cerró una, cerraron varias. Las compañías que llevaban su nombre o estaban vinculadas a ella empezaron a bajar la persiana, una tras otra, en una macabra reacción en cadena. Esto no era el flujo normal de los negocios. Cuando múltiples empresas colapsan al mismo tiempo, es la señal de alarma de que un incendio mucho mayor está ardiendo. Quedó clarísimo que el apoyo financiero se estaba secando de golpe y que de repente nadie quería que su nombre estuviera cerca del de ella. Luego llegó el golpe de gracia a su corazón público: la caridad. La propia fundación de Sarah Ferguson, el pilar central de su imagen, anunció que cerraba sus puertas en el futuro previsible. La excusa oficial fue preocupaciones de reputación. Las palabras elegidas fueron extremadamente educadas, pero el mensaje fue un puñetazo al estómago. El simple hecho de llamarse Sarah Ferguson ahora lastimaba a la organización en lugar de ayudarla. Como ratones huyendo de un barco que se hunde, otras organizaciones benéficas empezaron a tomar una distancia silenciosa. Instituciones de enorme prestigio, como el Teenage Cancer Trust y la British Heart Foundation, borraron el nombre de la duquesa de sus sitios web en la oscuridad de la noche. No hubo comunicados de prensa dramáticos, ni críticas públicas. Simplemente cortaron los lazos y siguieron adelante como si ella nunca hubiera existido. Y en el mundo de las relaciones públicas, ese silencio ensordecedor lo dice todo. Cuando te borran sin dar explicaciones, significa que eres radioactivo. Entre bambalinas, el consejo de sus asesores fue crudo y directo. Da un paso atrás. Aléjate de las cámaras. No des entrevistas. No intentes explicar nada. Simplemente desaparece. En un momento de desesperación, se puso sobre la mesa la idea de escribir un libro explosivo, un memorándum contándolo todo. Habría sido un éxito de ventas multimillonario y le habría dado la oportunidad de contar su verdad. Pero el riesgo era suicida. Había una posibilidad muy real de que ese libro echara más gasolina al fuego. Así que la idea fue archivada y enterrada. Para cuando llegaron las últimas y agónicas semanas en la mansión de Royal Lodge, el panorama era desolador. Sarah había perdido casi todo lo que había construido con tanto sudor. No tenía ingresos estables, ni empresas activas, ni fundaciones benéficas, ni un rol oficial, ni un futuro claro. No fue una sola explosión la que la arruinó. Fue una lenta y dolorosa hemorragia de pequeñas pérdidas, una tras otra, hasta que no quedó prácticamente nada. Y justo cuando apenas empezaba a digerir esta trágica realidad, salió a la luz algo más.
algo que convertiría esta pesadilla en un verdadero infierno. Si pensaban que el escándalo había tocado fondo, prepárense. En enero de 2026, el tablero volvió a girar violentamente. Una desclasificación masiva de documentos vinculados a la investigación sobre Jeffrey Epstein arrojó luz sobre los rincones más oscuros del caso, apuntando directamente a personas que alguna vez parecieron estar solo en los márgenes de la historia. Jeffrey Epstein. Esta última y masiva filtración de documentos revela la verdadera y escalofriante profundidad de los lazos de Sarah Ferguson. Entre esos millones de páginas desclasificadas, no había simples titulares o chismes de pasillo. Había correos electrónicos, mensajes reales, escritos en blanco y negro. Y esos mensajes obligaron al mundo entero a cuestionar todo lo que creían saber sobre la duquesa de York. Durante años, Ferguson había empacado su conexión con Epstein en una caja muy pequeña y conveniente. Decía que había sido un error tonto, una mala decisión puntual de la que se arrepentía profundamente. En una famosa entrevista en 2011, lo catalogó como un error gigantesco. El libreto era sencillo y fácil de digerir. Conoció a la persona equivocada en un momento de vulnerabilidad. Se dio cuenta de su error y huyó. Pero los documentos filtrados contaban una historia completamente distinta. Los correos electrónicos no reflejaban a una mujer distante que había cometido un error de un día. Reflejaban familiaridad. El tono de los mensajes no era frío, ni distante, ni estrictamente profesional. Era cálido, personal y, por momentos, sorprendentemente íntimo. No es la forma en la que le escribes a alguien que apenas conoces, o a alguien de quien te arrepientes haber cruzado en tu camino. Parecía, a todas luces, una relación en curso y constante entre Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein. Una dinámica amistosa, cómoda y, en ciertos aspectos, casi dependiente. Esa sola revelación fue suficiente para hacer estallar todo por los aires. Las preguntas que nadie quería hacer ahora exigían una respuesta inmediata, pero la pesadilla no terminó con un par de saludos amistosos. Los mensajes cavaron mucho más hondo y desenterraron el secreto mejor guardado: el dinero. Durante años, las batallas de Sarah con el dinero fueron un secreto a voces, casi del dominio público. Había ocupado portadas enteras, hablando de sus deudas asfixiantes, de la inmensa presión económica sobre sus hombros y de negocios que se habían ido a pique dejándola al borde del precipicio. Ahora, estos oscuros documentos sugerían que Epstein no solo le dio una palmada en la espalda, le lanzó un salvavidas financiero, y no lo hizo de una forma vaga o indirecta, sino con una asistencia palpable que es imposible de justificar, como un simple accidente o una casualidad de la vida. Por sí solo, cada uno de estos detalles podría parecer un simple tropiezo, un correo amable, un favor económico en un mal momento, una breve reunión. Pero cuando unes los puntos, la imagen que aparece forma un patrón. Y ese patrón era demasiado grande y pesado para ignorarlo. Hubo un detalle en particular que dejó al público sin aliento. Entre los miles de papeles, había una referencia clara a un almuerzo planeado entre Sarah y Jeffrey. A simple vista, nada del otro mundo. La gente almuerza todos los días, pero el reloj es el que cuenta la verdadera historia. Ese encuentro se estaba organizando después de que él ya hubiera sido condenado por la justicia por delitos muy graves. Esto cambió las reglas del juego por completo. Planteó una pregunta brutal, directa y demoledora. ¿Qué sabía realmente ella y cuándo lo supo? Para ese momento, la escalofriante reputación de Epstein ya no era un secreto guardado bajo llave. Estaba en las noticias, a la vista del mundo entero. Era imposible no saberlo. Y sin embargo, el tono de los correos de la duquesa no mostraba repudio, ni miedo, ni distancia. Mostraba comodidad, mostraba normalidad, como si absolutamente nada hubiera pasado.
Fue precisamente esto lo que hizo que la reacción del mundo fuera tan explosiva. La gente no solo leía los correos filtrados, los ponía frente al espejo de las excusas que ella había repetido durante años. Y el abismo entre la cruda verdad de sus mensajes y el cuento que nos había vendido se convirtió en el verdadero escándalo. Sus discursos del pasado ya no parecían incompletos. Ahora se veían como un engaño monumental, y el momento en que salieron a la luz fue una verdadera jugada del destino. Estos correos no aparecieron en un día tranquilo. Estallaron justo cuando el resto de su vida se caía a pedazos. Sin el respaldo del palacio, con Royal Lodge perdido, con sus negocios en bancarrota y sus obras de caridad dándole la espalda. Este ya no era un problema más en la lista. Era el problema central que conectaba a todos los demás. De repente, las malas decisiones de su pasado dejaron de ser un fantasma en el fondo de la habitación para sentarse justo en el centro del escenario. Sarah, arrinconada, intentó defenderse. Sacó un comunicado expresando su profundo arrepentimiento, diciendo que sus pensamientos estaban con las víctimas y admitiendo que se habían cometido errores. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras sonaban vacías, como un disco rayado repitiendo un guión que ya nadie creía. Y ese era el gran problema. La gente ya no escuchaba lo que decía hoy. Recordaba lo que había jurado ayer. Las fechas, la cercanía, los lazos financieros, el tono cariñoso de los correos. Todo pasó por una lupa implacable. En ese instante, el mito se derrumbó. Lo que alguna vez nos vendieron como lealtad familiar ciega, como la madre coraje que se queda junto a su familia sin importar la tormenta, empezó a verse como una fría estrategia de supervivencia. Ya no se trataba de las circunstancias, se trataba de las elecciones. Decisiones tomadas hace años, que, a la luz de esta nueva verdad, pesaban como el plomo. Pero aquí llegamos al detalle más inquietante de todos, el misterio que hace que esta historia te ponga la piel de gallina. Sarah Ferguson no abandonó Royal Lodge junto al príncipe Andrés. Ella no estuvo allí para ver caer el telón en el acto final de su familia. Para cuando se acercaba la fecha límite del desalojo, para cuando la presión del mundo entero asfixiaba la mansión, ella ya se había esfumado como un fantasma. Según los reportes más fiables, la última vez que alguien vio con certeza a la duquesa en la propiedad fue en septiembre de 2025. Piénsenlo un segundo. Esto sitúa su escape meses antes del plazo oficial marcado por el palacio. Meses antes de que Andrés finalmente hiciera las maletas, arrastrando los pies. Y lo más crucial de todo, justo antes de que estallara la bomba de los documentos de Epstein. Fue una salida furtiva y casi invisible. Solo se la vio subiendo a un coche oscuro a las afueras de la inmensa propiedad. No hubo comentarios a la prensa. No se reveló su destino. No hubo despedidas. Después de eso, nunca más se confirmó su regreso. Y el calendario es clave aquí. Septiembre de 2025 no fue un mes de paz detrás de los gruesos muros de Buckingham. Fue, según múltiples fuentes internas, el mes en que el rey Carlos III estaba afilando la espada, ultimando los detalles de la decisión que anunciaría en octubre: quitarle todo a su hermano y sacarlo de la casa. Un golpe de esa magnitud no se prepara en un día. Requiere reuniones secretas, maniobras legales y acuerdos internos. La pregunta entonces es imposible de esquivar. ¿Sabía Sarah lo que venía en camino? No hay una respuesta oficial, pero las casualidades en la realeza rara vez existen. Irse justo unas semanas antes de que una guillotina de ese tamaño cayera sobre su propio hogar no parece obra del azar. Huele a que tenía información privilegiada, o al menos la astucia suficiente para leer las señales y darse cuenta de que el barco se hundía sin remedio, huyendo antes de hundirse con él. Su rastro en Internet cuenta exactamente la misma historia.
La última señal de vida de Sarah Ferguson en las redes sociales data de ese mismo mes. Una simple publicación recordando la tragedia del 11 de septiembre. Después de eso, silencio absoluto. Ni fotos, ni entrevistas, ni un solo esfuerzo por mantener su vida pública a flote. No hubo un anuncio dramático diciendo que se retiraba de los focos. Simplemente dejó de existir para el mundo. Para cuando llegó el amargo y definitivo final, ella ya era solo un eco en los pasillos de aquella mansión vacía. La noche del 3 de febrero de 2026, Andrés Mountbatten Windsor salió por las pesadas puertas de Royal Lodge completamente solo. Una salida envuelta en frío, sombras y un silencio ensordecedor. Ni cámaras de televisión transmitiendo en vivo, ni fotografías oficiales en las revistas, ni un solo comunicado de despedida desde los balcones del palacio. Nada. Después de casi 20 años viviendo en una de las residencias reales más imponentes y majestuosas de Gran Bretaña, el príncipe Andrés fue trasladado a Wood Farm, en las tierras de Sandringham, una propiedad mucho más pequeña, escondida y sin pretensiones, a unos 3 kilómetros de la casa principal. El contraste era un golpe directo a la vista y al ego. Mientras Royal Lodge gritaba poder, estatus y visibilidad, Wood Farm olía a rincón del olvido. La experta en la realeza, Jenny Bond, no usó medias tintas para describir lo que todos pensaban. Llamó a esta mudanza un exilio. No en el sentido legal y oficial, claro está, sino en la forma tan fría y calculada en que se ejecutó. Sin ceremonias, sin reconocimientos, solo un traslado silencioso para esconderlo de la mirada implacable del público. Y es muy difícil no estar de acuerdo con ella. Cuando las cosas terminan así, saliendo por la puerta de atrás, sin un marco que explique la situación, suele ser una señal de que el final es definitivo. El destino de Andrés ya estaba escrito y a la vista de todos, pero el de Sarah Ferguson era un rompecabezas al que le faltaban piezas, porque mientras él se hundía en una vida más pequeña, gris y restringida, ella, simplemente, ya no estaba ni cerca de los escombros. Y aquí es donde esta historia da un giro que nadie vio venir, elevando la tensión a un nivel insospechado. Si la salida de Royal Lodge marcó el fin de una era, lo que ocurrió después sacudió los cimientos del país entero. El 19 de febrero de 2026, el mismo día en que debía soplar las velas de su 66º cumpleaños, Andrés Mountbatten Windsor fue arrestado. Oficiales de la policía de Thames Valley llegaron a su puerta en su nuevo y humilde refugio en Sandringham y se lo llevaron detenido. La acusación no era un simple chisme de tabloide, era de una gravedad extrema. Se alegaba que, durante su tiempo como representante especial del Reino Unido para el comercio y la inversión internacional, él había compartido documentos comerciales altamente confidenciales con Jeffrey Epstein. Esto ya no era un problema de relaciones públicas, de imagen o de vergüenza familiar. Era la justicia tocando a la puerta. Un asunto legal serio que, de probarse, podría llevar a consecuencias y penas verdaderamente devastadoras. Andrés pasó unas largas e interminables 11 horas encerrado en una comisaría antes de ser liberado sin cargos. Por ahora, ese detalle es vital. Significa que la investigación sigue viva, respirándole en la nuca. No se ha llegado a ninguna conclusión, pero el simple hecho de que lo hayan metido en un coche patrulla ya hizo historia. Andrés se convirtió en el primer miembro de alto rango de la familia real británica moderna en ser arrestado de esta manera. Algunos observadores e historiadores tuvieron que rebuscar en los libros hasta llegar al rey Carlos I, hace siglos, para encontrar algún evento que se le pareciera. Así de inusual e impactante era la situación. El rey Carlos III emitió un comunicado muy breve, limitándose a mostrar su preocupación. Sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, guardaron un silencio sepulcral. El palacio cerró la boca
y no dio ni un solo detalle más. Y, como era de esperarse, una vez más, todas las miradas se giraron buscando a una sola persona: Sarah Ferguson. ¿Dónde estaba la duquesa mientras el padre de sus hijas pasaba su cumpleaños en una sala de interrogatorios? No estaba en Norfolk. No estaba cerca de Sandringham. De hecho, no estaba en ningún lugar que la conectara mínimamente con la pesadilla que se vivía en Inglaterra. Los reportes la ubicaron muy lejos, cruzando fronteras. Primero fue vista en los fríos Alpes franceses, supuestamente visitando a unos amigos. Luego, apareció bajo el sol de los exclusivos Emiratos Árabes Unidos. Más tarde, fue localizada en Doha, Qatar, paseándose tranquilamente en un evento de alto nivel de Art Basel, casualmente junto a su hija, la princesa Eugenia, quien estaba allí cumpliendo con su trabajo en el mundo del arte. El contraste era una bofetada de realidad imposible de ignorar. Andrés estaba lidiando con la policía inglesa. Royal Lodge, el hogar que compartieron como fortaleza durante 2 décadas, estaba vacío y en silencio. Y Sarah estaba asistiendo a una glamorosa feria de arte internacional en el Medio Oriente. Esto no significa automáticamente que ella haya hecho algo ilegal, pero sí levanta muchas preguntas sobre cómo se estaba posicionando en el tablero. Los expertos legales empezaron a murmurar en los pasillos. Si Sarah ponía un pie de vuelta en el Reino Unido, era muy probable que las autoridades quisieran charlar con ella sobre sus antiguos lazos con Epstein, especialmente ahora que los famosos correos electrónicos estaban sobre la mesa. No había ninguna orden en su contra, pero la sombra de la duda ya estaba instalada en el ambiente. Algunos analistas fueron mucho más allá, sugiriendo que, tal vez, quedarse en el extranjero por un tiempo indefinido sería su jugada más inteligente. ¿Era un consejo legal o pura especulación? No lo sabemos, pero es un secreto a voces que los Emiratos Árabes Unidos suelen ser vistos como un refugio seguro, un lugar donde las personas de alto perfil pasan largas temporadas cuando el agua les llega al cuello y enfrentan presiones legales o de reputación en sus países de origen. No es que esté huyendo abiertamente, pero ciertamente cambia la forma en que el mundo interpreta sus acciones. ¿Fue una simple casualidad que estuviera tan lejos? Tal vez. Pero en una historia que ya está marcada por los tiempos perfectos, las ausencias misteriosas y las preguntas sin respuesta, no pasó desapercibido. Porque en cada momento crítico, cuando el palacio tomó la decisión, cuando llegó el desalojo y cuando hubo un arresto, ella siempre estaba en otro lado. Y llega un punto en el que ese patrón de desapariciones se convierte en la historia misma. Pero todo esto nos lleva de vuelta a la gran pregunta que todos se hacen. Si ya no vive en Royal Lodge y lo ha perdido todo, ¿dónde demonios está viviendo Sarah Ferguson? ¿Qué le depara realmente el futuro a la duquesa errante? A principios de 2026, Sarah Ferguson se encontró de golpe con una realidad que pocos habrían imaginado para alguien que estuvo tan íntimamente ligada al corazón de la realeza británica. La madre de 2 princesas de sangre real se ha visto obligada a vivir con la maleta a cuestas, sin una casa a su nombre, sin el respaldo de la corona y sin los millones que alguna vez tuvo. Los reportes indican que ahora se mueve de un lado a otro como una nómada de lujo, viviendo en residencias temporales. Y en un giro del destino, que parece sacado de una película, uno de los techos en los que ha encontrado refugio es ni más ni menos que la casa de Priscilla Presley en Los Ángeles, la mujer que alguna vez reinó en un castillo de 30 habitaciones. Hoy depende de la generosidad y los cuartos de huéspedes de sus amistades famosas, porque al final del día ya no tiene un lugar permanente en el mundo al cual llamar hogar. A simple vista, uno pensaría que una madre en apuros siempre tendrá un lugar seguro junto a sus hijos. Y aunque el amor entre Sarah y sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, sigue siendo profundo e inquebrantable, la cruda realidad del mundo real es mucho más fría. Las puertas de sus hogares
no pueden abrirse para ella a largo plazo. No es por falta de amor, sino por instinto de supervivencia. Ambas princesas están luchando su propia batalla para proteger sus imágenes públicas, sus propios nombres y a sus familias de las cenizas tóxicas que aún caen de los escándalos de sus padres. Llevar a su madre a vivir con ellas bajo el mismo techo sería como invitar al huracán a entrar por la puerta principal. Y así, como un barco a la deriva, Ferguson continuó su peregrinaje, saltando de un lugar a otro sin echar raíces. Después de las frías Navidades de 2025, desapareció del radar para luego emerger en una exclusivísima clínica de bienestar en Zúrich, Suiza. Un refugio de lujo extremo, conocido por sus precios exorbitantes, donde pasó varias semanas buscando paz, o tal vez simplemente un lugar donde esconderse. Luego, se la vio en Irlanda, un país de tierras verdes que ya había usado como trinchera y refugio en sus tiempos más oscuros. A lo largo de los meses siguientes, se convirtió en un fantasma que aparecía fugazmente por distintos rincones de Europa y el Medio Oriente. Ya no se quedaba en grandes hoteles, donde todos pudieran verla. Ahora dormía en residencias privadas y alojamientos apartados, moviendo los hilos de viejos favores personales para conseguir una cama. El patrón era tan claro como el agua. Buscaba el anonimato total, ponía distancia de por medio y huía de la mirada del público. Pero el silencio también tiene un precio. Según los reportes que se filtran, muchas de las personas influyentes, que en otro tiempo habrían estado encantadas de tenderle la mano, hoy dudan. Tiemblan ante la idea de acercarse demasiado. El riesgo para su propia reputación es demasiado grande. Estar cerca de Sarah hoy significa estar bajo la implacable lupa del escrutinio público, y muy pocos están dispuestos a pagar ese precio por lealtad. En este capítulo de su vida, la mujer que una vez lo tuvo todo se encuentra con las manos vacías. Ya no tiene una dirección fija, ni un buzón con su nombre. Las mansiones del pasado tienen nuevas cerraduras. Sus empresas, aquellas que construyó con tanto sudor, se han marchitado, y sus obras de caridad han bajado el telón. Los socios y amigos que alguna vez aplaudían a su lado, hoy han dado un paso atrás. Sin un papel activo en la realeza, sin un título formal que la respalde, se ha quedado casi sin ingresos, y lo que es peor, sin influencia. Y, sin embargo, a pesar de tener el mundo en contra, algunas voces cercanas aseguran que Sarah Ferguson aún guarda una chispa de esperanza en el corazón. Susurran que, en el fondo, ella todavía sueña con que la monarquía le abra los brazos de nuevo, esperando un rescate real que la devuelva a la vida que conocía. Una ilusión que, viendo la firmeza de acero con la que actúa la institución hoy en día, parece un simple espejismo en el desierto. Pero la historia de Sarah nos deja una enseñanza mucho más profunda que el simple chisme de la realeza. Nos obliga a mirarnos al espejo y hablar sobre nuestras propias elecciones, porque al final del día, el destino no es algo que simplemente nos pasa, es algo que construimos. Ella eligió quedarse en Royal Lodge cuando las paredes empezaban a crujir. Eligió ser el escudo incondicional de Andrés a través de años de fango y escándalo. Eligió mantener un vínculo con Jeffrey Epstein, que iba mucho más allá de lo que jamás admitió frente a una cámara. Y eligió vender aquella casa en Londres, que podría haber sido su tabla de salvación, su verdadera independencia. Cada una de esas decisiones le pareció correcta, lógica o necesaria en el momento en que la tomó. Pero son precisamente esas pequeñas decisiones, tejidas una sobre otra, las que construyeron la jaula en la que hoy se encuentra atrapada. Y ahora la gran pregunta es para ti. ¿Qué piensas realmente de la situación de Sarah Ferguson y de las decisiones que ha tomado a lo largo de los años? ¿Crees que esta es solo la triste historia de una mujer leal que fue víctima de las circunstancias? ¿O sientes que hay algo mucho más oscuro y profundo bajo la superficie que la gente aún no está viendo?
Déjanos tus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encantaría leer tu perspectiva. No olvides darle a me gusta, compartir este reportaje y suscribirte para no perderte ninguna de estas profundas historias. Y si este video te atrapó, haz clic en el siguiente que aparece en tu pantalla. Te aseguro que no querrás perderte lo que viene a continuación. Viene a continuación. Viene a continuación. Viene a continuación. Viene a continuación.